En el vídeo de hoy vamos a hablar de hilos tensores, una alternativa para aquellos pacientes que tienen una flacidez facial leve moderada y deseen mejorar su aspecto. Buenas, soy el Dr. Jonathan Varela, cirujano plástico y médico estético, y hoy vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué son los hilos tensores? Los hilos tensores, también conocidos como hilos mágicos, hilos rusos o hilos de oro, son una sutura reabsorbible. Como vemos, es una sutura que se coloca sobre una aguja. Existen diferentes tamaños más pequeños y tamaños más grandes. La finalidad de estos hilos es la de reposicionar el tejido y favorecer la bioestimulación, es decir, el crecimiento de colágeno hialurónico. Existen diferentes composiciones de los hilos, siendo la más común PDO o polidioxanona, es decir, un material que el cuerpo acaba reabsorbiendo. ¿Cuáles son los beneficios de los hilos tensores? Los hilos tensores nos ayudan a reposicionar el tejido, es decir, hacen como un efecto lifting. Evidentemente, los hilos tensores tienen sus limitaciones y sus resultados no son para nada los mismos que otras técnicas como son las técnicas quirúrgicas del lifting o mini lifting, pero pueden ser una alternativa para aquellos pacientes que quieran mejorar el aspecto de su piel y también reposicionar y corregir esa flacidez. Otro de sus beneficios es esa inducción de colágeno. Evidentemente, inicialmente, como reposicionamos el tejido, vamos a tener un efecto lifting inicial. Como favorece el crecimiento de ese colágeno hialurónico, va a hacer que la textura de la piel mejore y también que ese reposicionamiento del tejido a largo plazo se mantenga un poco más. Como os digo, sus efectos suelen ser transitorios, ya que este hilo acaba desapareciendo. Se trata de un procedimiento rápido que se realiza en consulta en torno a media hora. Para ello es importante que mantengamos todas las medidas de asepsia y antisepsia para evitar que estos hilos, que se comportan como un cuerpo extraño para nuestro cuerpo, se sobreinfecten y produzcan complicaciones. ¿Para qué sirven estos hilos tensores? Existen diferentes tipos, diferentes modelos, y cada uno tiene unos objetivos. Por ejemplo, existen unos en forma de tornado que se utilizan sobre todo para producir una síntesis de colágeno en la zona en la que lo pongamos. Otros tienen como unas espículas que lo que hacen es sobre todo reposicionar el tejido. Entonces, dependiendo de las características del hilo, como vemos aquí, tenemos estos más pequeñitos, aquí, que podrían ser, por ejemplo, para la zona del cuello, y luego tenemos otros más grandes, como son este, o este, que es un poco más gordo. Si viéramos este, vemos que también tiene como una especie de espículas, que lo que nos va a hacer es esa reposición del tejido. Entonces, estos podrían utilizarse, por ejemplo, para la zona de la cola de la ceja, para elevar un poco la zona de la cola. Entonces, posicionamos los hilos tensores en la zona de la cola para conseguir un efecto lifting en la parte lateral de esa cola de la ceja. Otra indicación, ¿cuál podría ser? Pues si queremos hacer una tensión o un efecto lifting en la zona del tercio medio. Lo que haríamos en ese caso, posicionar estos hilos, sobre todo los espiculados, para conseguir tensar el tejido hacia la parte lateral. Si quisiéramos mejorar, por ejemplo, el surco nasogeniano, podríamos usar los hilos que hemos hablado anteriormente, que son en forma de tornado o de remolino, porque se van a comportar como un inductor de colágeno. Eso también se podrían utilizar, por ejemplo, en la zona de las líneas de marioneta. Otra indicación que podría ser, pues si queremos marcar la zona de la mandíbula. Aquí podríamos posicionar hilos tensores en esta posición para conseguir tensar y marcar la zona del ángulo mandibular. En la zona del cuello podría ser otra indicación, no solo para reposicionar el tejido, sino para mejorar las típicas arrugas horizontales que nos aparecen. En la zona de las arrugas podríamos colocar aquellos que son en forma de tornado, de forma que inducimos ese colágeno para rellenar esas arrugas profundas. Como os digo, los hilos hay que hacer una evaluación del paciente que tenemos, porque no están indicados para todos los tipos de pacientes, ya que los hilos tienen sus pros y sus contras.
Entonces hay que hacer una evaluación personalizada. ¿Cómo es el proceso de colocación de los hilos tensores? Lo primero que tenemos que hacer es obtener toda la información que necesitemos y resolver todas nuestras dudas. Entonces, después de eso, vamos a hacer la técnica. Para ello podemos aplicar anestésicos en forma de crema, como el EMLA, etcétera, que nos ayuda a tener la zona un poco más dormida y que nos molesten mucho menos esos pinchacitos que llevan, es decir, esos carrier donde van los hilos tensores colocados. En algunos casos se puede usar anestesia en los puntos de entrada, pinchando con una agujita muy finita como las agujas de insulina, o en algunos casos se pueden realizar bloqueos, es decir, bloqueamos determinadas partes de la cara para que una gran zona, una área de la zona de la cara, la tengamos dormida y no nos moleste el procedimiento. Evidentemente, cuando utilizamos hilos más pequeños, con la anestesia en forma de crema suele ser suficiente. En cambio, cuando usamos hilos que son más gruesos, necesitamos realizar técnicas anestésicas más fuertes para que el paciente se encuentre lo más cómodo posible. Después de aplicar la anestesia, lo que vamos a hacer es insertar los hilos. Para ello lo que hacemos habitualmente es dibujar las líneas en las que queremos trabajar y aquellas referencias anatómicas que nos ayuda a conseguirlo. Después de ello, procedemos a insertar los hilos en las diferentes zonas o los diferentes tipos, como os decía, dependiendo de la zona que queramos tratar y los objetivos que queramos lograr, vamos a usar un tipo de hilo u otro. Entonces, introducimos los hilos y a continuación lo que hacemos es muchas veces retirar el vástago. Es decir, nosotros lo que hacemos es introducimos la cánula y después retiramos, porque de esa manera el transportador, que es la aguja, sale y el hilo tensor se queda dentro, que sería esta parte de aquí, ¿vale? Estos hilos cuando se introducen están estériles, pero como aquí estamos haciendo una prueba, voy a tocarlo. Así que no os asustéis, pero cuando lo inserten en la consulta, estos deben de ser estériles 100%. Después de ello, cuando hemos retirado el carrier, el transportador, a veces podemos necesitar cortar un extremo del hilo que puede salir en la zona de la piel. Después de aplicar los hilos, lo que solemos hacer es utilizar unas cremas cicatrizantes o en algunos casos unas cremas antibióticas. A veces cuando se utilizan hilos gordos, en esos puntos en los que hemos trabajado, hemos entrado, colocamos normalmente un pequeño apósito para tapar y que por ahí no se cuele ninguna bacteria, reduciendo el riesgo de infección. Este procedimiento suele durar entre 30 y 60 minutos. Después de esto, lo que tenemos que hacer es evitar hacer grandes esfuerzos o mover de forma brusca la zona facial. Hay que recordar que después del procedimiento podemos inflamarnos un poco. Incluso pueden aparecer pequeños hematomas en las zonas que hemos trabajado. Por tanto, tenemos que seguir las indicaciones de nuestro médico y habitualmente nos suelen revisar a los 2-3 días para ver cómo va el proceso. En ocasiones también se suelen pautar determinados analgésicos para controlar alguna molestia que podamos tener en el postprocedimiento. ¿Cuándo se ve el resultado y cuánto tiempo dura? El resultado inicial se ve inmediatamente tras el procedimiento, ya que, como os comentaba, estos hilos suelen tener unas espículas que hacen que el tejido se reposicione. La duración del efecto suele ser entre 6 y 12 meses. Sin embargo, en aquellos hilos que son más gruesos y más espiculados, podemos tener una duración de hasta 24 meses. Evidentemente, su resultado va a depender de las características del hilo que utilicemos. Aquellos que son más pequeños o más finos se van a reabsorber antes, y aquellos que son más gruesos o compuestos por materiales que tarden más en reabsorberse van a durar más en el cuerpo. ¿Cuáles son los cuidados post-tratamiento? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tras un procedimiento de hilos tensores se puede producir un poco de inflamación en la zona tratada. Para ello lo que tenemos que hacer es aplicar frío sobre todo los 2 primeros días. También tenemos que evitar realizar ejercicio físico intenso o entrar en ambientes que sean muy cálidos como son las saunas o
baños muy calientes. Recordad de seguir todas las indicaciones de vuestro médico, que es el que os va a asesorar de forma más adecuada en función a la técnica y el tipo de hilo que ha utilizado. Mitos y realidades. ¿Es dolorosa la colocación de los hilos tensores? En general no, ya que estos se administran bajo anestesia local, por lo tanto las molestias suelen ser muy pocas. ¿Cuándo puedo incorporarme a mi rutina? En general te puedes incorporar de forma inmediata, pero recuerda que debes evitar hacer ejercicios físicos intensos o grandes esfuerzos físicos que puedan provocarte una inflamación o un desplazamiento de los hilos tensores. ¿Se pueden notar los hilos debajo de la piel? En general no se suelen notar, aunque esto va a depender del profesional que lo administre, el tipo de hilo y las características de la piel del paciente, ya que en algunos casos, sobre todo cuando se utilizan hilos gruesos en gente que tiene la piel fina, podemos ver en la zona en la que lo hemos administrado como una línea de tensión que acabará desapareciendo pasado unos días o como mucho unas semanas. ¿Los hilos tensores son para todos? La respuesta es que no, va a depender mucho del tipo de paciente que tengamos, los objetivos terapéuticos que nos marquemos y las características de la piel del paciente. Por tanto, los hilos tensores no están indicados para todos los tipos de pacientes. Recuerda que antes de realizarte el procedimiento con hilos tensores, debe de realizar una correcta evaluación de tu caso, ya que este puede no estar indicados en todos los pacientes. ¿Y tú? ¿Habías oído hablar de los hilos mágicos? Déjame tus dudas en los comentarios. Y recuerda, si quieres seguir aprendiendo sobre medicina estética y cirugía plástica, suscríbete a mi canal. Nos vemos en próximos vídeos.